Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda microlección de Política Exterior de México. Mi nombre es Brandon Pérez y soy profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en materias que tienen que ver con política exterior. Recordarles que este es un espacio donde estaremos abordando cíclicamente los 3 siglos de historia de política exterior de México, por lo que les invito a darle me gusta al video, suscribirse y compartir con cualquier persona que estuviera interesada en saber un poco más respecto a este mundo de las relaciones internacionales. En el video anterior lo que yo comenté con ustedes es por qué las personas que están estudiando la licenciatura en relaciones internacionales deberían de dedicar tiempo al estudio de la política exterior. Y es que hablábamos que en la mayoría de los planes de estudio dedicarán de 2 a 3 materias al estudio de la política exterior mexicana y cuáles son las particularidades de ella. Para todas las personas que han sido mis estudiantes, saben que yo este es un libro que recomiendo pues para el estudio, sintetiza muy bien los 3 siglos de historia de México en cuanto a política exterior, que es Introducción al Estudio de la Política Exterior de México de 1821 a 2021, que es una publicación del doctor Rafael Velázquez y de Jorge Esquiabón. Y es que al hablar de política exterior, esta subdisciplina de las relaciones internacionales, igual que la propia disciplina de RI, va a tener una discusión de cómo definir qué es política exterior. No va a ser tan sencillo que tengamos un conjunto de definiciones pues aceptadas por el gremio, y también hay una serie de definiciones previas para que podamos hacer su estudio. Yo les voy a leer muy brevemente cuál es la definición que nos proponen aquí los doctores, una definición muy simplista, que es que la política exterior es el conjunto de acciones que lleva a cabo un Estado más allá de sus fronteras con base en el interés nacional. Esta primera definición, que si bien es muy escueta, es muy simple, trae consigo ciertos componentes que creo que vale la pena analizar y no tomar a la ligera como una persona que se va a dedicar al estudio de la política exterior. El mismo texto sugiere una segunda definición un poquito más compleja, que define a la política exterior como un conjunto de acciones y decisiones que lleva a cabo un Estado en el sistema internacional y que están basadas en el interés nacional. Estas acciones están determinadas por los condicionantes internos y externos en un momento específico, por la capacidad de negociación internacional que tenga el Estado, por el proyecto de nación definido por el grupo en el poder, por la identidad nacional del país en cuestión, por los valores y normas de conducta previamente establecidas, entre otros. La política exterior incluye una serie de objetivos, estrategias e instrumentos que establecen los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados al proceso de toma de decisiones de política exterior. El diseño de dicha política está determinado por factores de diversa naturaleza, como los económicos, políticos, sociales, demográficos y tecnológicos, entre otros. Esta definición pues ya nos ofrece un conjunto de componentes más complejos que deben de ser considerados para saber qué es política exterior. Y en esta misma definición, ya un poquito más desglosada, va saliendo más actores que componen la política exterior y que tienen que estar súper claros para poder avanzar. Entonces, en este video yo lo que quiero hablar un poco es estos conceptos que toda persona que va a empezar a estudiar política exterior tiene que tener más que claros para que no haya confusión en su estudio. Y por supuesto que el primer componente que vamos a estudiar de estas dos definiciones, una simplista y una más desarrollada, es el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque ambas definiciones nos dicen que la política exterior va a ser ejercida por los estados. Y es realmente interesante esto, porque yo sé que nuestra disciplina, cuando fue creada, concebida y por mucho tiempo, el único actor de las relaciones internacionales eran los estados. Hoy día, en el siglo XXI, sería pues mentira seguir sosteniendo que el único actor de las RI son los actores.
¿no? Hay actores gubernamentales, actores no gubernamentales, las propias empresas ya son actores de las relaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil también son actores de relaciones internacionales, por lo que ahora es un mundo mucho más complejo, mucho más entero para el estudio. Es más, hay ciertos académicos y académicas de relaciones internacionales que han propuesto cambiarle el propio nombre a la disciplina y que ya no sean relaciones internacionales, que en el propio nombre habla sobre esta pertinencia o este sentimiento de que el Estado es el actor o la unidad mínima de análisis de nuestra disciplina, y que incluso ahora tendríamos que pensar en estudios globales, ¿no? Estudios globales que incluso ya varias facultades de ciertas universidades se dirigen así, y es justo por eso, ¿no? Es justo porque ya tenemos este cambio de esta multiplicidad de actores dentro de las relaciones internacionales. Em, para las personas que estudian política exterior ya habrán transitado por una materia o algún espacio donde estudian qué es el Estado per se, ¿no? O sea, el Estado es una unidad administrativa, política, que va a tener tres o yo diría cuatro componentes claves para que se pueda denominar un estado. Los estados tienen que tener un territorio delimitado, que va a ser este espacio que va a conformar el estado, una población que va a habitar ese territorio delimitado, un gobierno que va a administrar los recursos y las finanzas públicas de este estado, y finalmente, lo que como personas internacionalistas siempre abogamos es que el cuarto componente de un Estado va a ser sí o sí el reconocimiento internacional. ¿Y por qué le ponemos tanto interés al reconocimiento internacional? Porque hoy día hay muchos estados fallidos o estados de facto que no forman parte del juego del sistema internacional, y por esta falta de reconocimiento no pueden formar parte plenamente de las decisiones que se toman en plataformas supranacionales. Es decir, al día de hoy, solo los estados que son reconocidos por Naciones Unidas forman parte del sistema internacional. Tenemos muchos estados como Somalilandia, Kosovo, estos territorios que quieren empezar un proceso de fragmentación del estado que se formó eh, pues en el año que se haya formado cierto país, en que ahora empiezan a nacer nuevos territorios no reconocidos, ¿no? La República Árabe Saharaui, son muchas naciones o estados que no forman parte del sistema internacional y por ende no pueden ejercer una política exterior. Aquí también hemos hablado, la discusión dentro de la academia en relaciones internacionales habla sobre eh, que la diplomacia nació siendo una actividad fuera de la propia creación del Estado, es decir, eh, la diplomacia nace previo a la formalización del Estado, que ya sabemos viene después de la paz de Westfalia y todas estas cuestiones de política mundial. Pues la diplomacia era previo a, ¿no? Y entonces hoy día estamos diciendo que puede haber diplomacias paralelas o diplomacias fuera de este pensamiento de estatocentrista. Sin embargo, hasta el momento, la política exterior solo puede ser ejercida por los estados, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro qué es un estado, porque ese estado es quien va a poder dirigir la política exterior de los países. Por supuesto que va a haber actores dentro, gubernamentales y no gubernamentales, que van a poder estar cimentados y que van a poder estar colaborando en el proceso de toma de decisiones de política exterior, pero siempre tomando en cuenta que el Estado es nuestro actor central, ¿no? O sea, creo que eso es un punto que tenemos que tener muy claro, que ese es el fin último de la política exterior, ¿no? Em, si ustedes recuerdan, en ambas definiciones dice que la política exterior debe de estar basada en un interés nacional. Y antes de abordar qué es un interés nacional, quiero hacer un poquito la distinción entre Estado y nación, porque no son conceptos que pueden ser tomados como sinónimos. El Estado es esta unidad administrativa política que es determinado, que tiene ciertas fronteras, ciertos limitantes, y eso es
lo que se va a formar como un estado y que tiene una población y que tiene un gobierno. Ahora bien, sabemos que en muchos estados que forman hoy parte de la comunidad internacional, puede haber más de una nación dentro de ese estado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que vivimos en un mundo que sufrió procesos de colonización importantes, de imperialismo. Seguramente recordarán la conferencia de Otto von Bismarck, que era este canciller alemán, que promueve la división de los territorios del continente africano, y donde literalmente empiezan a dividir el territorio africano entre las principales potencias, y al hacer esta división ficticia, pues no tomaron en cuenta algunos componentes culturales, sociales, que representaban lo que es nación. Y ahí me estoy adelantando un poco a decir, la nación son estos vínculos que nos hace sentir similares a la población que tenemos al lado, ¿no? La lengua, la cultura, un pasado similar. Y si ustedes revisan las zonas de conflicto en África, principalmente son provocadas por estos choques de etnias que un día les dijeron que eran un estado, ¿no? Y entonces arbitrariamente dividieron su territorio y dicen que a partir de este día deben de ser un estado cuando no tienen una historia detrás. Hay varios estados en nuestra América que han intentado reconocer que los estados son plurinacionales, ¿no? Y hay dos ejemplos claros, ¿no? Bolivia, que en tiempo de Evo Morales cambió su nombre oficial al Estado Plurinacional de Bolivia e incluso agregó una bandera oficial con cuadros de colores que representaba esta diversidad, ¿no? Es decir, un territorio, una unidad administrativa que era el Estado, reconoce que dentro de ese territorio puede haber más de una nación que representa lo que debería de ser el Estado, ¿no? Lo mismo nos puede pasar aquí en México, nos puede pasar, México es un país tan grande que no es, pareciera que hay mini Méxicos dentro de México, ¿no? O sea, incluso la forma en cómo hablamos, cómo nos identificamos, no es lo mismo en el norte que en el sur, por lo que podemos decir que sí hay más de una nación, ¿no? Y el segundo intento que no fue exitoso fue Chile. Chile, en tiempos de Gabriel Boric, que acaba de salir de la presidencia de ese país, intentó hacer una consulta popular para cambiarle el nombre a República Plurinacional de Chile. Sin embargo, esto fracasó porque la población chilena no se sentía o no votó a favor de cambiar el nombre a un sistema plurinacional, ¿no? Y es aquí cuando también el grupo en poder quiere imponer algo que la sociedad no siente y no refleja, pues en este caso no pasó, ¿no? Pero bueno, entonces la segunda acepción que quiero que nos llevemos en este video es el Estado y la nación no es lo mismo, ¿ok? Puede haber más de una nación dentro de un Estado. Ahora sí, ese interés nacional, pues es muy difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que dentro de esta unidad administrativa, que es un estado, pueden coexistir más de una nación. Y entonces, ¿cómo es posible que vamos a construir un interés nacional en cierto periodo específico de nuestra administración? ¿No? Es muy complicado poder converger en las diferentes naciones y construir un único interés nacional. Y el interés nacional, para em, palabras sencillas, es estos valores que va a tener el Estado para guiar su conducción en el sistema internacional, ¿no? O sea, todos los estados, su primer interés es la supervivencia del Estado, por supuesto. Y esto pareciera letra muerta, pero no es así. Hoy día sigue habiendo varios movimientos separatistas de desaparición de estados, que por supuesto siempre tenemos que tener en mente que el interés principal va a ser la supervivencia del Estado. Pero de ahí también va a ser la soberanía, el uso de recursos naturales. ¿Cuáles van a ser los valores que va a tener este Estado para moverse en el sistema internacional? Por lo tanto, muchos de los conceptos que estamos revisando no son permanentes en el tiempo. Se van a ir modificando dependiendo del momento histórico, se van a ir modificando del grupo en poder que está haciendo. Es un poquito complejo el estar hablando de estos conceptos porque pues
no están escritos en piedra, ¿no? Eh, Hablar de un interés nacional eh, remonta a los grandes teóricos, incluso a Marx, al decir que el interés nacional también puede ser una lucha de clases, ¿no? Y puede ser una lucha de clases porque son estas clases las que van a definir cuál es el rumbo que tiene que tomar este Estado en ciertos momentos. En el caso mexicano, nos va a tomar casi un siglo el poder analizar cuál va a ser la forma de gobierno que queremos tener, ¿no? O sea, es complicado el construir estos valores, estos preceptos, que lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes videos, ¿no? Es decir, si le pasáramos un poco al mundo corporativo, eh, eh, el interés nacional sería como la visión, ¿no? De una empresa. Ahora hay un siguiente concepto, el proyecto de nación, ¿no? Y el proyecto de nación es la misión, ¿no? Es decir, ¿a dónde quiero llevar este país en cierto periodo? ¿No? En México existe un instrumento de política pública que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y en México, como ya les he comentado en el video anterior, estamos muy acostumbrados a estudiar nuestra historia por ciclos de 6 años porque es lo que dura la administración, al menos en la historia contemporánea. Pues bueno, cada persona que preside el poder ejecutivo, que en México es unipersonal, va a estar constantemente renovando y poniendo cuáles son las metas que van a tener en 6 años, que en un acto gubernamental 6 años es un suspiro. No tienes mucho tiempo para poder llegar a esas metas. Y en México tenemos este instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que tiene grandes ejes y ciertas estrategias de a dónde quiere llevar a México en 6 años, ¿no? Si hacemos un análisis de los últimos planes nacionales de desarrollo, la última vez que se pone sobre la mesa expresamente el tema de política exterior es con la administración de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto tiene un quinto eje en su Plan Nacional de Desarrollo que se llama México con responsabilidad global. Yo no estoy diciendo que su administración lo logró, lo hizo o lo implementó, pero en letra es el último Plan Nacional de Desarrollo que hace mención específica a política exterior. Tanto las administraciones de Andrés Manuel López Obrador como la de Claudia Sheinbaum Pardo incluye aspectos de política exterior dentro del componente de gobierno, ¿no? Política de gobierno, creo que es como se refiere en ambos instrumentos. Y la realidad es que prioriza las regiones con las que quiere tener relación y hay un gran acento a la protección de las personas connacionales en el exterior, ¿no? Pero la realidad es que al menos en el Plan Nacional de Desarrollo, los temas de política exterior pues son apenas un esbozo de lo que queremos hacer, ¿no? Y aparte, después de este Plan Nacional de Desarrollo vendrá el programa sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un segundo instrumento que tiene que estar, pues ahora sí que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, ahora sí de qué va a ser la cartera de Relaciones Internacionales en estos 6 años, ¿no? Entonces, eh, en estos 6 años es como se van poniendo metas medibles que cada año tienen que irse reportando en los informes de gobierno para ver qué tanto si hemos cumplido o no con estas metas, ¿no? Eso es un poquito el proyecto de nación. Ahora, por supuesto, es muy complicado tener un proyecto de nación que refleje los intereses de todas las partes o fuerzas que están dentro de un país, sobre todo en un país tan grande como lo es México. En la definición que les leí hay otro componente muy importante, que es la capacidad de negociación internacional. Y es que la capacidad de negociación internacional va a ser esta determinante de cuáles son mis métricas para poderme mover en este sistema internacional para alcanzar mi proyecto de nación. Entonces, una vez que ya tengo yo cuáles son los valores con los que yo me quiero dirigir para conducir mi política exterior, ya tengo mis metas establecidas que quiero alcanzar, ahora ¿es realista que lo pueda hacer o no? La capacidad de negociación internacional va a tener factores exógenos y factores endógenos. ¿A qué nos referimos? A que hay factores
como el sistema político, la cohesión social, la legitimidad, que por supuesto que eh, están determinados por nuestro gobierno en turno, ¿no? Incluso cuestiones físicas, ¿no? Tengo salida al mar, cuántos accesos a puertos tengo, infraestructura, todo eso va a ir determinando y aumentando nuestra capacidad de negociación internacional. Pero también va a haber factores exógenos, que son los que están fuera del control de la administración o del Estado, como puede ser cuáles son las principales fuerzas políticas mundiales, cuál es el régimen internacional, la función de los organismos internacionales, que tenemos que ir jugando y sumando, como les decía en el video anterior, los factores universales y nacionales para construir una buena capacidad de negociación internacional. Ahora, por esto, la capacidad de negociación internacional no es permanente. ¿Ok? Y eso sí quiero que quede claro, puede irse modificando respecto al momento histórico que estemos estudiando a un país. Y aquí siempre doy un ejemplo en mis clases, ¿no? Corea del Norte o la República Democrática de Corea. Este estado, pues es un estado pequeño, con pocos recursos naturales, con poca población, y entonces él identifica que su capacidad de negociación internacional es baja. ¿Qué hizo? Buscó asistencia y cooperación de sus aliados, Rusia y China, para que le enseñaran a desarrollar armamento nuclear. Y sabemos que el armamento nuclear históricamente nunca ha sido diseñado para ser utilizado. El armamento nuclear es diseñado para aumentar tu capacidad de negociación internacional. Entonces, él lo que hace es desarrollar este arsenal nuclear, y con ese poder que aumenta, entonces ahora sí, su capacidad de negociación internacional aumenta, y eso le permite que sea escuchado a nivel mundial. Yo siempre lo digo, y esta frase no es mía, la escuché en Cancillería. Cuando México habla, el mundo escucha. Y es que nuestra capacidad de negociación internacional no data de las últimas administraciones. Es una tradición diplomática, pues, que veremos, empieza desde la génesis de qué es México y cómo es México, y podemos realizar y ver que hoy día tenemos una fuerte capacidad de negociación internacional. Nunca va a estar permanente, pero otra particularidad que tiene México es la cercanía con Estados Unidos. El estar tan cercano a Estados Unidos nos ha hecho nos ha orillado a posicionarnos, ¿no? Hay algunas naciones que pueden pensar que pueden o no ser cercanos a Estados Unidos. Nosotros no tenemos opción. Tenemos que desarrollar estrategias, si ustedes quieren, reactivas, activas, como ustedes me quieran decir, pero por supuesto que tenemos que tener una estrategia para poder negociar con el hegemón, ¿no? Y eso nos ha mantenido tener una cierta capacidad. También históricamente tenemos un liderazgo con América Latina y el Caribe, que también sube y baja, fluctúa, no es permanente, pero que sí nos ha dejado ser un líder regional o buscar estos liderazgos regionales también hacia el sur global, ¿no? Vámonos con un tema más, y es que es la identidad nacional. Y la identidad nacional es un tema muy complejo. Ya dijimos que Estado y nación no es lo mismo. Ya dijimos que el proyecto de nación y el interés nacional es difícil de alcanzar su homogeneidad. Pues ahora tenemos que decir la identidad nacional. Yo les pregunto siempre esto a mis alumnos: ¿qué te hace sentir mexicano? ¿Qué te hace sentir mexicano? Tenemos un tono de piel similar. Por supuesto que hay gran diversidad, pero hay estándares. Hablamos un idioma mayoritariamente uniforme, que es el español. Por supuesto que también tenemos lenguas originarias, pero la mayoría de personas habla el español. Tenemos cierta identidad hacia la bandera. Nos educan a que tengamos cierta lealtad a nuestra patria, desde el himno, desde el juramento a la bandera, desde hacer los actos cívicos todos los lunes en las escuelas, hacer los honores a la bandera. Eh, Tenemos un gran aprecio por nuestra cultura, que nosotros
ahora que se vienen los tiempos mundialistas, pero aunque no fuera en México, te pones el jersey del mundial y te identificas con un mexicano al otro lado del mundo y entonces te hermanas y entonces sientes que estás en casa, ¿no? Tenemos una gastronomía tan enorme, tan diversa, tan rica. Tenemos cultura, moralistas, tenemos muchas cosas que te hacen ser mexicano. Ahora, no todos los países tienen este amor o esta necesidad o este gusto de promover su cultura. En México lo tenemos tan normalizado que pareciera que sí, pero si ustedes van a España, difícilmente alguien te va a decir, ah, yo soy español, te dirá, yo soy vasco, ¿no? O alguna de otras regiones, pero español como un estado, difícilmente te lo van a decir. Eh, Ahora, yo siempre también pongo este ejemplo. En la última promoción a la candidatura de México al Consejo de Seguridad, cuando se hace el anuncio de que México va a ser candidato al Consejo, eh, frente a la sede de Naciones Unidas está un ballet folclórico con la danza de la piña, que es una danza tradicional de Oaxaca. Y entonces en un alto se cruzan y empiezan a hacer el baile de la piña ahí enfrente a Naciones Unidas con una pancarta que dice México al Consejo de Seguridad, ¿no? Yo les digo, pensemos en un mundo utópico donde Estados Unidos no es miembro permanente de Naciones Unidas. ¿Qué va a hacer? ¿Llevar un concierto de Taylor Swift? ¿Llevar un concierto de Lady Gaga? Es decir, no sabemos que tenemos ese agente distintivo de nuestra cultura y que por supuesto también nos va a fortalecer nuestra estrategia de política exterior. Ya mucho más adelante hablaremos de la relación que tiene que tener México con su diáspora, al ser una de las principales diásporas eh, que tiene una población en Estados Unidos y en otras latitudes. Es por eso que es muy interesante hablar de temas de identidad nacional como conceptos básicos de política exterior. Ahora bien, México es un país que históricamente tiene una tradición pacifista. Es decir, nosotros nunca hemos entrado en un posicionamiento beligerante por decisión propia, ¿no? O sea, cuando hemos entrado en estado de guerra es porque es derivado de una intervención en nuestro país. En las guerras mundiales así fue, pero México nunca ha sido un país que promueva la guerra como un instrumento de política exterior, ¿no? Por lo tanto, eh, el poder en su estudio tiene tres grandes clasificaciones. El poder duro o el hard power, el poder suave o soft power y el smart power, que es el poder inteligente. El poder duro debe de entenderse como estas capacidades o estos componentes clásicos del poder, ¿no? Básicamente es el, la capacidad militar que puedes tener para hacer efectivo tus objetivos de política exterior. Hoy día también deberíamos de pensar un poco en que las Fuerzas Armadas no son ya solo el número de tropas que tenemos, sino la tecnología con la que contamos. Y que la guerra hoy día ya no es una guerra de trincheras. Es una guerra que también usa armas químicas, armas masivas, armas nucleares, que también tiene que estar pensada la ciberseguridad y que esto también puede ser considerado hoy día hard power. Soft power es la manera de influir sin hacer uso de la fuerza. Y ahí México, claro que tiene una gran experiencia y grandes estrategias, ¿no? El incidir en públicos estratégicos no convencionales, que es lo que es diplomacia pública, para poder tener estos acercamientos con tus objetivos de política exterior. Y por ejemplo, cuando fue la Revolución Mexicana, se abrió una oficina en Estados Unidos justamente para informar qué sí era la revolución y qué no era la revolución. Hoy día ya había estrategias de desinformación en Estados Unidos y propagaban una mala idea de lo que era la Revolución Mexicana y que eso podía ser, pues, no beneficioso para los inversores, ¿no? Entonces, y el Smart Power
pues básicamente es la suma de los dos, ¿no? Tener estrategias de soft power y de smart power es igual a, soft power y hard power es igual a smart power, ¿no? Y aquí el principal ejemplo de quién puede ejercer smart power es Estados Unidos. Porque Estados Unidos, por supuesto, más en los últimos meses hemos visto que ha refrendado su fuerza militar clásica, incluso con esta estrategia muy confusa de hacer la paz a través de la guerra, pero también tiene muy, muy buena narrativa en diplomacia pública, en soft power, ¿no? Pensemos tan solo en los tiempos de la Guerra Fría, todas las películas que están promoviendo la narrativa de lo que es el mundo soviético como el enemigo y el mundo capitalista como el amigo. La famosa película Los Tres Caballeros de Disney que promueve la alianza entre Brasil, México y Estados Unidos. Es decir, todas estas estrategias de soft power son buenísimos, ¿no? Y entonces Estados Unidos es el perfecto ejemplo de cómo hacer la suma y la complementar unas con otras, ¿no? Pero bueno, todos estos estudios, también debo de decirlo, la mayoría son de las grandes guerras o de la Guerra Fría, por lo que también vale la pena hacer estudios reflexivos de cómo ha cambiado el mundo desde la Guerra Fría, ¿no? Ya no es el mismo. Entonces, pero bueno, para efectos prácticos de la clase, es un poco lo que quiero hablar con ustedes sobre los tipos de poder que tienen que haber. Quiero cerrar o ir cerrando con dos conceptos un poquito nuevos, ¿no? Bueno, uno no y uno sí. Uno es la diplomacia coercitiva, ¿no? Y aquí tengo que hacer una pausa. Y eso sí es importante. Política exterior y diplomacia no es lo mismo. La política exterior es esta política pública que ya hemos hablado en el capítulo anterior, que va a utilizar recursos más allá de su frontera para el bienestar de su población. La diplomacia es una herramienta de la política exterior, cuya característica es la utilización de métodos pacíficos para alcanzar los objetivos de política exterior. Ujú. Es decir, la guerra sí que es política exterior. La guerra no es diplomacia. Por lo que no tenemos que usar distintivamente política exterior y diplomacia como si fueran sinónimos. Ya les dije, en el caso mexicano, México siempre ha sido un país pacifista. Y entonces, por supuesto que nuestra política exterior rara vez, o mejor dicho, nunca ha utilizado la guerra como un objetivo de política exterior. Pero si analizamos políticas exteriores de otros países, vamos a ver que la guerra ha sido un instrumento y una herramienta pues constante, ¿no? Em, y eso me lleva a este concepto. Hay un concepto cuestionable que se llama diplomacia coercitiva. Y es que en la academia incluso dice que el decir diplomacia coercitiva es una aberración. ¿Por qué? Porque justo les estoy diciendo que la diplomacia viene de ser producto de métodos pacíficos. Etimológicamente, diplomacia viene del vocablo diploma y diploma es una hoja doblada, ¿no? En tiempos de los soberanos, cuando ni siquiera existen los estados per se, los mensajeros de estos soberanos llevaban la información en este diploma, que era una carta doblada, y para asegurar que nadie leyera el contenido de esa carta, se doblaba y se le ponía un sello, ¿no? Cuando el mensajero llegaba con el soberano para el que era el mensaje, pues el soberano sabía que este mensaje no había sido violentado gracias a ese sellito, ¿no? Entonces, ahí viene un poquito de dónde viene la palabra diplomacia. La diplomacia coercitiva es una estrategia para coaccionar que cierto estado haga lo que tú quieras que haga. El ejemplo más clásico de diplomacia coercitiva son las sanciones económicas, ¿no? Yo ya me perdí cuántos son los bloques de sanciones económicas que ha impuesto la Unión Europea a Rusia, por ejemplo, y que no han sido suficientes para limitar el accionar de ese país, ¿no? Pero les digo, los aranceles que ha impuesto Donald Trump, aunque ya ahorita la Suprema Corte le hizo revertir ciertos de ellos, son una estrategia de diplomacia coercitiva, ¿no? Pero les digo, en la academia
no estamos totalmente de acuerdo o a un consenso de si existe el término en sí diplomacia coercitiva, porque pues es una aberración en sí misma, ¿no? Ahora bien, el último concepto antes de hablar de objetivos, estrategias, instrumentos y acciones de política exterior es un nuevo concepto, ¿no? Y aquí yo lo divido en tres maneras de decirlo, ¿no? Diplomacia local, para diplomacia, o el que más me gusta a mí, las acciones internacionales de los gobiernos locales. Y es que ya les decía yo que el tema de las nuevas diplomacias, de la paradiplomacia o de la acción internacional de los gobiernos locales, se puede decir que está en tendencia en nuestro estudio, ¿no? Ya les decía yo, para mí, dado que la política exterior solo puede ser ejercida por los estados y que la diplomacia es una herramienta de la política exterior, el único actor, como yo lo veo, que puede ejercer diplomacia es el Estado, ¿no? Y cuando hablamos de diplomacias públicas, son estrategias para llegar a públicos no convencionales, pero para mí, para que sean diplomacias, tiene que haber sí o sí el acompañamiento de la Cancillería, ¿no? Y yo siempre digo, mm, am, no todo evento internacional donde se reúnen los países es política exterior, ¿no? Miss Universo no es la diplomacia de la belleza, además de que ya es muy cuestionable hoy día, ¿no? La gente que somos tradicionalistas, hablamos de las limitantes de los estados, ¿no? Y es que en nuestra Carta Magna se prohíbe a los gobiernos locales tres acepciones, ¿no? Emitir moneda, adquirir deuda y declarar la guerra. Entonces, si tú no puedes emitir moneda, adquirir deuda o declarar la guerra, pues no puede ser política exterior, ¿no? Y ahí se acaba la discusión. Pero en la ley de celebración de tratados que se hace en 1992 para la firma del Telecán, en esta serie de definiciones, es una ley muy cortita de 3 hojas, en la serie de definiciones viene la definición de un acuerdo interinstitucional. Y ahí los nuevos diplomáticos o los que promueven la paradiplomacia se sustentan a decir, en la propia ley está abriendo la puerta a que los gobiernos locales tengan interacción con sus homólogos en el exterior. Seguramente han escuchado cosas como sister cities, ¿no? Hermanamientos, que atienden a una lógica de proximidad. México ya veremos que va a perder casi la mitad de su territorio en favor de Estados Unidos. E imagínense que un día despiertas y dices, ah, ¿qué crees? A partir de hoy ya no eres de México, ahora eres de Estados Unidos y la población que ahí nace, pues sigue teniendo cierta identidad con lo que es México. Los acuerdos de hermanamiento empezaron siendo limítrofes. Y pues sí, ahí tenía un poco el sentido de decir, compartimos un pasado en común, un idioma, y pues nos vamos a acercar, ¿no? Hoy día tenemos acuerdos interinstitucionales entre México y China, ¿no? O México y Honduras, donde ya, por supuesto, se rompió esta base limítrofe, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y el objetivo es promover la cooperación descentralizada entre dos gobiernos locales, ¿no? Y estos gobiernos locales pueden ser estatales en México, lo que sean los estados que conforman la federación, o municipales, ¿no? Municipales donde también ciertas municipalidades, más unas que otras, han promovido su diplomacia local, ¿no? Sin embargo, sí lo menciono porque es la tendencia, incluso ha habido bastantes esfuerzos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de reconocer la acción internacional de los gobiernos locales e intentar normarla, ¿no? Cuando tú quieres hacer un acuerdo interinstitucional, el deber ser es que tiene que pasar por coordinación política, que es una dirección general de la Cancillería que tiene el vínculo con los gobiernos locales y con los poderes de la Unión. Y esta se le va a turnar a la consultoría jurídica para ver que sea pertinente y que sea, pues, análoga a lo que debe de ser la política exterior mexicana, es decir, que no haya un acuerdo interinstitucional donde se promueve la esclavitud, ¿no? Que es algo totalmente en contra que la Federación Mexicana haría en algún tratado internacional, ¿no? O que vaya en contra de la propia Constitución.
y entonces se hace un registro y entonces se va operando los acuerdos interinstitucionales. Hay grandes limitantes de los acuerdos interinstitucionales y básicamente son presupuestarios. Los acuerdos estatales, pues sí pueden tener cierta partida presupuestaria y eso hace que opere, pero los acuerdos municipales, pues no, ¿no? Y ahora con la reforma electoral que viene, donde los presidentes municipales ya no pueden reelegirse, pues va a ser más complicado, ¿no? O sea, si 6 años es un suspiro, 3 años no te da la vida para administrar tu ayuntamiento y querer ser eh, alguna acción internacional, ¿no? Incluso podría ser criticado de despilfarrar presupuesto y estas cuestiones que son complicadas, pero lo pongo sobre la mesa porque hacia allá van las relaciones internacionales. De hecho, hay muchísimas revistas, congresos, números especiales que hablan sobre la diplomacia local como el futuro de las relaciones internacionales, ¿no? Hay incluso organismos internacionales que se dedican a promover la diplomacia local. Hay una organización, se llama paradiplomacia.org, que desde mi punto de vista es quien más ha trabajado el tema. Está ICLEI, por ejemplo, que es un organismo internacional que promueve el tema de la sostenibilidad, pero para gobiernos locales. Y hay otras plataformas que también están todo el tiempo promoviendo la agenda y por eso es que siento que es importante hablar de las ciudades, ¿no? Hay un gran lema, no es mío, ni, ni yo lo inventé, pero es como piensa local, actúa global, ¿no? Y es decir, que los grandes cambios de las relaciones internacionales es más fácil que emanen desde gobiernos locales, ¿no? Y pues bueno, puede ser que también sea una realidad, ¿no? Quiero ir cerrando porque ya me extendí un poco en la duración de esta sesión sobre qué es objetivo, estrategia, instrumento y acción de política exterior. Y quiero que pensemos, o sea, muy breve. Va de lo grande a lo chiquito. Por ejemplo, Eh, si ustedes se ponen a analizar un poco cómo nace el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hoy día el TEMEC, mañana como se llame, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte fue una estrategia de diversificación comercial del presidente Salinas. Y el presidente Salinas, su primera opción no era América del Norte. El presidente Salinas salió a buscar mercados justamente para no depender tanto de Estados Unidos, ¿no? Aunque ya saben que algunos dicen que debemos aprovechar esa proximidad, otros no están tan de acuerdo, pero bueno, eso fue lo que quiso hacer. Al final de cuentas no hubo un mercado para México y tuvo que volver a América del Norte. Y al volver a América del Norte se hace esta acción. Si ustedes revisan los planes sectoriales de la Cancillería, desde ahí hasta la fecha, un objetivo de política exterior va a ser la diversificación comercial de México. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tenemos un presidente de Estados Unidos que se le ocurre meter aranceles, que pone en duda la efectividad del TEMEC, que quiere hacer esta cláusula sunset, que termine el tratado cada ciertos años y entonces se revise y entonces no hay certidumbre de inversión? Pues dependemos, somos muy dependientes de Estados Unidos. Un objetivo de política exterior es la diversificación, ¿no? Y entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias, ¿no? de política exterior para hacer esta, esta, este objetivo? Pues la negociación diplomática, no hay de otra. Tenemos que ir a empezar a tocar puertas en los demás mercados. Y por ejemplo, en tiempos de la primera administración de Donald Trump, empezó la negociación del TPP, ¿no? Que después pasó a ser el CPTPP, o en español, el TIPAT, que es este tratado que une el Pacífico y que en algún momento se pensó que era, bueno, se propuso que estuviera Estados Unidos, llegó Trump, se salió, y que une a los países que pues tienen acceso al Océano Pacífico, ¿no? Entonces, pues bueno, la estrategia siempre ha sido la negociación diplomática para acceder a mayores mercados. Después de la firma del Telecán, México empezó a negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que se llamó Telecuem, que funcionó muchos años y que dicho sea de paso fue el primer acuerdo comercial de la Unión Europea con un país no limítrofe de la Unión. Hoy día sabemos que tenemos un impasse fuerte de muchos años que hemos estado renegociando ese tratado ahora como se llama Acuerdo Global
Y este acuerdo global tiene tres componentes, ¿no? Político, comercial y de cooperación. Pero a lo que voy es, esa estrategia es la permanente. Para alcanzar la diversificación, tengo que negociar. Ok, ¿y cuál es mi instrumento? Ah, pues precisamente acuerdos de integración económica. No nos limitemos y no pensemos exclusivamente en tratados de libre comercio. México tiene bastantes tratados de libre comercio, más de una decena de tratados con bloques de países. Pero también podemos tener acuerdos preferenciales, que no es un tratado de libre comercio, pero que sí va liberando el comercio en áreas estratégicas de ambos países. Y eso nos pasa mucho con América Latina, que ustedes saben, vendemos, nuestro mercado es similar, pero bueno, hay ciertos sectores que queremos hacer. Entonces, ok, mi objetivo es la diversificación comercial. Mi estrategia es la negociación diplomática. Mi instrumento es un tratado de libre comercio o un acuerdo de integración económica. Y mi acción pueden ser mesas de negociación. No sé si recuerdan que hace unos meses, no recuerdo exactamente, vino una delegación presidida por el vicepresidente de Brasil para explorar cómo profundizar la integración económica México y Brasil. Ah, eso es una acción de política exterior. Y quiero que vayan viendo cómo vamos como el hilito, de lo más general a lo más particular, para saber qué es qué y cómo se tiene que estar estudiando. Eh, yo creo que por este video va a ser todo, porque si no se va a hacer bastante largo, de por sí ya quedó un poquito largo, pero creo que nos da un fuerte esbozo de qué es política exterior, cuáles son los componentes que le rodean, qué son esos componentes. Y cerramos con esta parte un poquito, ya que me alargué, sobre qué son estrategias, objetivos, acciones, instrumentos de política exterior. Entonces, en el siguiente episodio, que seguramente será mucho más breve, quiero hablar sobre los actores en el proceso de toma de decisiones de política exterior. Entonces, pues como siempre, les agradezco su tiempo, les agradezco haber estado aquí y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.